mundo antes de la intervención de Dios, antes de que Dios apareciera en escena, si es que Él tiene que aparecer, porque Él siempre ha estado, pero antes de que apareciera en la escena, realizando lo que ya sabemos. Imaginemos ese mundo donde Dios solo está y todavía no ha intervenido en esta creación, en ese universo. Imaginemos cómo sería: oscuridad total, sin forma, quizás sin vida aparte de Dios, sin orden también. Solo hay un abismo profundo, oscuro, lleno de silencio y vacío. Estamos imaginando algo que quizás nosotros nunca vamos a poder presenciar. Dios solo, sin ángeles, sin arcángeles, sin seres humanos, sin animales, sin tierra, sin Júpiter, sin Marte, sin ninguna de las estrellas, ni siquiera sin el sol. Porque así era en el momento en que Dios estaba solo. Es muy difícil imaginarnos todo esto. No había sol que alumbrara, ni tierra firme, ni aire para respirar. Era solo un escenario desolador y prácticamente imposible para la vida. Y no es extraño entonces que a través de los siglos hayan querido responder a esta pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Cómo surgió todo esto que vemos? Incluso aún hay cosas que no podemos conocer, que no vemos, pero que existen. Hay quizás más estrellas, hay quizás más lugares, quizás también hay muchos más animales que el ser humano todavía no ha identificado, no conoce. No sé si recuerdan que hace un par de domingos les hablé sobre el pez diablo. Ese era un pez que el ser humano no había visto, y ese pez diablo subió un poco a la superficie de uno de los océanos y desde allí lograron tomarle una foto, y de una vez, porque ese pez vive muy a lo profundo del mar, tan profundo que el ser humano no ha podido llegar ahí para conocerlo, para estudiarlo. Solamente le tomaron una captura. Es decir, hay cosas de este mundo que el ser humano todavía no conoce y que Dios ha creado. Los mundos antiguos, las culturas, sociedades antiguas han intentado explicar de dónde venimos. Y eso, aunque sea una pregunta milenaria, es una pregunta importante. Y no sé si alguna vez usted se la ha hecho. Yo me la hice en el tiempo de la adolescencia. Y es cuando uno quizás comienza a indagar eso de dónde viene uno. Así que los pueblos antiguos intentaron explicarlo a través de los mitos. Y eran mitos bastante alarmantes. Por ejemplo, en Babilonia se habla de un monstruo llamado Tiamat, que a través de Tiamat, ese monstruo, surgió todo lo que existe. En Grecia, si miramos la mitología de Grecia, se dice de que todo surgió a través de guerras de dioses y semidioses, que Zeus peleaba con Atenas, Atenas con Poseidón, y ahí surgió todo eso. Del caos surge orden, según la mitología de Grecia. Imagínense esa locura. Los nórdicos hablan de un gigante que fue desmembrado, y de allí surge esto que nosotros podemos presenciar. Y estamos hablando de las culturas y civilizaciones antiguas, pero también aquí en Colombia, etnias y civilizaciones muy precolombinas que daban respuesta a la pregunta de dónde venimos nosotros. Por ejemplo, los muiscas dicen que el mundo comenzó cuando Chiminigagua, qué nombre tan bonito, Chiminigagua, un ser de luz, envió aves que esparcieron claridad en las tinieblas. Según, esa es la respuesta de los muiscas, que los muiscas están aquí, surgieron en Cundinamarca, parte de Boyacá, creo también.
Dice que Chiminigagua envió unas aves y esas aves esparcieron claridad sobre las tinieblas y allí surgió lo que vemos, la vida. Para los Wayuu, que todavía hay en parte de la Sierra Nevada, en el Magdalena, en la Guajira colombiana, en la Guajira venezolana, según los Wayuu, el origen está en la diosa Mareigua. Mareigua, que enseñó al pueblo a vivir en el desierto y relacionarse con la naturaleza. Los muiscas los Wayuu son muy dados a cuidar la naturaleza. Ellos andan en la Sierra Nevada y allí tienen una parte de terreno que eso no dejan cortar ningún arbolito. ¿Por qué? Porque tienen una conexión con la naturaleza. ¿Enseñada por quién? Por Mareigua. Porque según ellos, de Mareigua surgió todo y Mareigua les enseñó a vivir en el desierto. Y obviamente que nosotros escuchamos todas esas posiciones y pensamos que son una locura, ¿verdad? ¿Cómo así que Mareigua, que entre guerras de los dioses como los griegos, que un monstruo desmembrado como los nórdicos? ¿Cómo así que de ahí surge todo lo que vemos, esto hasta nosotros? Eso es una locura, eso es una fantasía. Y no falta aquel que se cree intelectual y dice, no, la ciencia ha dicho que nosotros venimos a través de una explosión llamada el Big Bang. No debemos creer todas esas cosas mitológicas del surgimiento, del origen, todas esas fantasías, fábulas, historias raras. Porque la ciencia, sí, nosotros lo explicamos todo en orden, con coherencia y con lógica. Y usted queda así, ay, sí, ¿verdad? Y escuchamos eso en el colegio del profesor, que la ciencia lo explica todo. Y vamos a la universidad y nos dicen lo mismo los profesores de antropología y filosofía. Y uno comienza a creer de que sí, de que ninguna de esas historias son real. Lo que es real es lo que dice la ciencia. Y la ciencia por lo general no pone a ninguno de estos dioses, ni a Mareigua, ni a Chiminagua, ni a Dios, a ninguno. No lo pone ahí, la ciencia no lo pone. Pero vamos a adentrar qué dice la ciencia. La ciencia dice que todo esto surgió de la nada. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Qué inteligente! El todo surgió ¿de dónde? O sea, la nada dio todo. ¿Eso qué es? A ver, señor científico, ¿qué es eso? Dice que de una explosión surgió orden. Aplauso, démosle el premio a la lógica, a la explicación maravillosa que de una explosión hay orden. ¿Qué es eso? Y también dice que del caos surgió la inteligencia. No, ya esto sí es la tapa. De la nada surgió todo. De la explosión surgió el orden y del caos la inteligencia que vemos nosotros. Eso se parece más que todo a los mismos mitos de los muiscas, de los Wayuu, de los griegos que explican a través de guerra, de pelea, surge todo, surge orden, inteligencia. Es decir, lo que dice la ciencia va más relacionado con todas estas explicaciones de las etnias y las civilizaciones antiguas que presentan un caos surgiendo inteligencia, una nada donde surge la vida, donde surge todo, y una explosión o una guerra donde hay orden. Pero ¿qué dice la Biblia? Y es aquí donde la Biblia entra a explicarnos de dónde venimos. Y es fácil. Y es fácil, y es lógico, y es razonable. Y quiero que vayamos ahí al primer versículo de la Escritura que se encuentra en Génesis
capítulo 1, no Géminis. Hay un hermano que dijo Géminis, cuidado. Eso ya se escucha raro, ningún Géminis. Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a leer allí la palabra de Dios. Génesis capítulo 1 y dice, mire lo que dice. En el principio, Dios, un solo Dios, ¿qué hizo? Creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía, como dice antiguo coro. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre las superficies del agua. Entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Algunos dicen de que esto es una total locura, de que eso es una fábula, de que esto es otro mito más. Pero comparado con todas las demás explicaciones que hemos visto, abuelo de pájaro, aquí, yo creo que la Biblia tiene un lugar singular dentro de la respuesta de dónde venimos, porque presenta a un Dios totalmente sobrenatural, inteligente, sabio, justo, dando origen a todo. Y presenta a la Biblia que la tierra estaba vacía, sin forma, y vivía en oscuridad, pero el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre esas tinieblas, y Dios, a través de su palabra, dijo que sea la luz, y hubo luz. Dios inteligente, no hay otra explicación más clara para esto. Y vamos a ver 4 cosas que vemos en este primer capítulo de Génesis que Dios realiza en la creación, pero que no solamente se relaciona con la creación en general, sino que sobre todo se relaciona contigo y conmigo. Ese capítulo de Génesis no es solamente una historia para saber de dónde venimos o de dónde surge todo, sino que también es el sostén para nuestra vida, para el ser humano. Así que el primer punto, ¿qué es lo que Dios crea? Fíjese que dice que la tierra estaba, ¿qué? No tenía forma y estaba vacía, dice el versículo 1. ¿Qué es lo primero que Dios crea? Los cielos y la tierra. Cielo y tierra. Todo en orden, cielo y tierra. Pero luego de crear cielo y la tierra dice que estaba oscura, y el cielo también. El cielo también. Así que Dios va a hacer algo para que eso se vea. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? No es el sol, es la luz. Mire lo que dice ahí el versículo 2, el versículo 3. Entonces dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Así que lo primero que Dios crea no es el sol, el cielo y la tierra, pero luego viene la luz misma. Algo que no sabemos qué es, eso que da luz. Puede ser el mismo Espíritu de Dios, el mismo Dios alumbrando. Pero Dios creó algo que da luz, no sé qué es. Obviamente que Él también alumbra. Pero Dios da luz a todo esto donde había tinieblas. Sin la luz no se puede ver nada. Sin la luz nada se puede desarrollar. Piensa en un apagón total por la noche.
en medio de una finca. Aquí nosotros podemos tener luces de muchas formas. Tenemos las luces del carro, tenemos la luz del celular. Pero piensa que tú estás en un desierto, no tienes celular, no tienes linterna. Y piensa que no hay ni luna ni sol. ¿Cómo quedarás tú? Totalmente perdido. También te sentirás inseguro cuando ves que todo está en tiniebla. ¿A quién le da miedo a la oscuridad? Hay algunos que le da miedo a la oscuridad. Todavía tienen 40 años y no pueden dormir solos. Se levantan a las 2 de la mañana a abrir la nevera y van. Y les da miedo la oscuridad. Yo creo que ese miedo puede surgir de algunas cosas que le pasó antes. Pero creo que ese miedo es natural del ser humano. Porque siempre en la Biblia la oscuridad se presenta negativamente. Hay una diferencia entre la oscuridad y la luz. Y la oscuridad es símbolo de estar perdido, de estar desorientado, de estar confundido. Porque cuando hay oscuridad hay confusión. Cuando hay oscuridad usted no sabe qué hacer, dónde coger, qué dirección tomar, si aquí a la derecha o a la izquierda. Incluso usted no sabe dónde está metido. Usted está en total oscuridad, pero Dios dice que da la luz. Hace la luz. Hay cielo y tierra, pero el cielo y la tierra no podían apreciarse si no había luz. Así que en parte este mundo se sostiene por causa de la luz. Es quizás una de las primeras cosas, aparte del cielo y la tierra, que Dios hace la luz. ¿Sabes? Si hubo alguien que dijo que Él era la luz del mundo, ¿quién fue? Jesús. Juan 8:12. Jesús les habló una vez más y dijo, ¿qué dijo Jesús en Juan 8:12? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y sigue diciendo, si ustedes me siguen, no tendrán que andar ¿dónde? En la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Así que podemos explicar esto de forma natural. La tierra y el cielo no pueden vivir, no se pueden apreciar si no hay luz, si Dios no crea la luz. Pero lo mismo pasa con nuestra vida. Si en nuestra vida no hay luz, y estoy hablando de tu vida, de mi vida emocional, intelectual, física, material, espiritual, si no hay luz, entonces vamos a estar en tinieblas. Y cuando estamos en tinieblas, vamos a vivir perdidos. Y cuando no hay luz, vamos a tener una ceguera, una venda en nuestros ojos, y estoy hablando espiritualmente, donde no hay claridad en lo que hacemos, donde estamos totalmente confundidos, donde hay una total ignorancia. Así es el ser humano cuando no está la luz de Cristo. Y es la luz de Cristo la que no solamente alumbra esta tierra, lo creemos y así Él lo plasmó en la palabra, sino que te estoy hablando también de esa luz espiritual que es la que Dios da a todo ser humano que confiesa que Jesucristo es el Señor. Si no hemos confesado, si no creemos, si no nos apropiamos, si no seguimos, como dijo Jesús, el que me sigue, el que me sigue no tendrá que andar en la oscuridad. Es decir, no es solamente creer. Sí. Usted le pregunta a alguien allá afuera que si cree en Jesús, ¿y qué le va a decir? Por lo general,
Sí, claro, yo creo. Pero Jesús no solamente dijo el que cree en mí, sino dijo el que me sigue. Y seguir a Jesús implica mucho más que simplemente creer. Implica obedecer, implica tomar decisiones conforme a su voluntad, implica someter mi voluntad a Él, implica vivir ya no para mí, sino para Él. Seguir a Jesús no es fácil. Una cosa es creer, que es fundamental, pero otra cosa es seguirle. Y si no le seguimos, dice Él, que andaremos como en oscuridad. Y la oscuridad se manifiesta muchas veces en nuestra toma de decisiones. Es muy difícil tomar decisiones. Pero imagínese tomar decisiones bajo la ignorancia, bajo la oscuridad, bajo la ceguera, bajo la confusión. Nos vamos a equivocar mucho más. Sin Dios vivimos en total tinieblas. Sin Dios estaremos tropezando, dándonos golpes. Y es muy feo vivir así. Pero hay veces como que al ser humano le encanta vivir así. Tropezando, tomando malas decisiones en oscuridad, afectando su vida. Y no solamente afecta su vida, sino que también afecta su familia, su entorno. Cuando una persona, un padre, una madre, un cabeza de hogar, anda en tinieblas, no sigue a Jesús, no solamente él va a estar mal, sino también su familia, porque como dice el mismo Jesús, un ciego guiando a otros ciegos. ¿Dónde van a caer? Y yo creo que ese es el testimonio que tenemos todos aquí, quienes hemos decidido seguir a Cristo. Imagínese su vida antes de Cristo, si usted ya aceptó a Jesús. ¿Cómo era? Hermano, yo imagino mi vida y era total oscuridad, confusión total, tropiezo tras tropiezo, ignorancia tras ignorancia. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la ignorancia muchas veces nos hace creer que todo está. Y hay algunos que se le refleja. Hay otros que no se le refleja por fuera, pero por dentro. Y tarde que temprano, o más temprano que tarde, esa oscuridad se manifestará. Yo andaba en tinieblas, mi familia andaba en tinieblas, caos total, oscuridad total, ignorancia total, hasta que llegó la luz de Cristo a mi casa, a mi familia. Y la primera que trajo esa velita de Cristo, esa luz, hablo de velita simbólicamente, no vayan a creer que compró una vela por allá y la trajo a la casa. Hablo simbólicamente de la luz. Trajo la luz a la casa. Y comenzó. ¿Y cómo se trae la luz a la casa? Primero hay que creer. Y segundo hay que seguir. Y mi mamá comenzó a creer en Cristo, que es la luz. No es la Virgen, no son los santos. No es otra cosa rara, extraña que hay por ahí, que se manifiesta por ahí. No. La única luz que alumbra, la única luz viva es la de Jesús. Él mismo lo dijo: yo soy la luz de este mundo. Así que mi mamá, ¿cómo trajo la luz a la casa? Primero creyendo y siguiendo a Jesús, y hubo un cambio en ella. Y luego esa luz comenzó a alumbrar en toda la casa. Yo no sé si yo fui el primero, pero por ahí estoy. Pasaron como 3 años, 4 años, y yo vi tanta luz que la luz alumbró mi oscuridad. ¿Y sabe lo que hace la luz cuando alumbra? Muestra, revela. Así que reveló que yo estaba mal, porque la luz refleja el desorden.
para que Dios mismo nos ayude a ordenar. Y ahorita vamos a ir allá. Así que yo acepté esa luz que mi mamá trajo a la casa a través de creer en Jesús, seguir a Jesús, orar y leer la palabra de Dios. Y adorar a Dios. Recuerdo a mi mamá colocando las canciones. Ella en su tiempo, mientras hacía sus cositas, mientras se levantaba. Y todas esas cosas iban trayendo luz al hogar, luz a la casa. Cuando compartía, iba a su cuarto, leía su Biblia, se compraba sus libritos. Y yo por ahí miraba, mi mamá está leyendo, está. Qué cambio, hermano. Luego llegaban las 6 de la tarde y colocaba Enlace TV, siempre juiciosita, y por ahí colocaba Armando Alducín. En la mañana, en los sábados por la mañana colocaba el canal 1 y por ahí veía al pastor Darío Silva. Y todas esas cosas fueron trayendo luz a mi casa. Yo agradezco a mi mamá de que mi mamá fue no solamente una cristiana que seguía a Jesús, sino una cristiana muy prudente, muy sabia, que escuchaba a personas muy sanas, Armando Anducín, muy sano, el pastor Darío Silva, muy respetado, lo respeto mucho, que es el pastor de Casa sobre la Roca, en Bogotá. He tenido la oportunidad de conocerlo. Mi mamá y yo, totalmente ignorante. Hoy recuerdo, fíjese lo que hace. Yo tenía 16, 17 años y todas esas cosas me han marcado. Lo que usted hace en su casa como madre, como padre cristiano, afecta a sus hijos, sea positivo o negativo. ¿Cuáles son las prácticas que usted está haciendo en su casa? No, yo no hago nada. Si su hijo, si usted se la pasa en YouTube, en TikTok, viendo videitos que no edifican, ¿será que está trayendo luz a su casa? No, está trayendo la luz del TikTok y del celular, sí, pero no la luz de Cristo. No la luz de Cristo. ¿Será que está trayendo la luz a su matrimonio? Amén. Y mucho menos a su vida. Así que sus hijos tendrán que buscar luz en otro lado, la luz de Cristo en otro lado. Y ojalá Dios, que por su misericordia consiga la luz de Cristo a través de alguien más, que Dios lo pueda hacer. Pero lo primordial es que la consigan en la casa. Eso es lo principal. Pues si no consiguen la luz de Cristo en la casa, Dios le tocará mover fichas. Pero el orden de Dios es que esté allí en la casa disponible. Esas pequeñas cosas marcan la diferencia. Ahora usted no lo va a hacer por sus hijos. Hágalo por usted, que Dios hace que eso se refleje a sus hijos. Hágalo por usted, que Dios hace que eso se refleje en sus queridos hijos, en su familia y en su matrimonio. Mujeres, he conocido mujeres difíciles que tienen un esposo con alguna adicción, pero la mujer solita conoce a Cristo, Cristo alumbra su corazón y decide traer la luz a su casa, a su matrimonio. Y poco a poco, esta mujer, a través de pasos sencillos, pequeños, pero contundentes, orar, llenarse, pedirle al Espíritu Santo que le guíe, que le quite ceguera, que cada día más ella conozca al Señor. Eso va trayendo claridad, eso va trayendo luz a su vida, y esa luz de Cristo se va reflejando en su esposo, y el esposo muchas veces se va a sentir incómodo porque está viendo la luz, porque la luz incomoda, hermano. Si yo le pongo un celular con la linterna en los ojos, ¿usted qué va a decir? Uy, quíteme eso. Y me da dolor de cabeza. La luz de Cristo al principio incomoda. Al principio incomoda. Ojo, pero que sea la luz de Cristo, que no sea tus imprudencias. Estamos hablando de la luz de Cristo. Una cosa es la luz de Cristo y otra cosa es nuestra imprudencia, nuestro orgullo, nuestra falta de sabiduría, nuestro legalismo.
Si llegamos a nuestra casa, todos ustedes son unos pecadores. Yo, si me convertí al evangelio, arrepiéntanse en todo, o si no van para el infierno. ¿Eso es luz de Cristo? No, eso es incomodar. Porque yo acepté. No, eso no se trata así. Es con pequeñas cosas en el silencio. Jesús dice, ora. Y cuando vayas a orar, cierra la puerta. Que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Son pequeñas cosas en el silencio y en el secreto. Y allí tú estás colocando la luz. Y al principio esa esposa que se convirtió está haciendo esas pequeñas cosas y la luz comienza a alumbrar en la casa. Y el esposo es como si esa luz prendiera una linterna, un reflector. Por ejemplo, yo estoy aquí y a veces esa luz es incómoda, hermano. Pero ¿cómo me veo desde allá? Brillante, y más con esta calva que refleja más luz. Pero hágame el favor, Dieguito, apágueme eso, por favor. Ya me acostumbré a vivir con la luz y no puedo vivir en oscuridad. Préndala. Ahora sí. La luz incomoda muchas veces, hermanos. La luz de Cristo incomoda. Va a incomodar cuando usted empiece a practicar y a seguir a Jesús fielmente. Va a causar algo de tensión. Pero usted siga confiando que pronto esa incomodidad se convertirá en amor. Siga confiando. Es más, cuando usted vea que alguien se está incomodando, usted diga, estamos bien. Estamos bien. Voy a esperar el momento que esa incomodidad se acabe y comience el interés por Jesús. Usted diga, estamos bien cuando llegue la incomodidad. Siga creyendo, porque pronto comenzará el interés. Esa incomodidad no va a ser para siempre. Si usted está teniendo una buena práctica en su vida cristiana, siguiendo a Cristo, esa luz va a incomodar, pero poco a poco esa luz atraerá a las personas a su alrededor, porque no se aguantarán de conocer la luz. Al principio te dirán, no, estás loco, tú y tu cristianismo está fuera de sí. Eso solo es una emoción. Eso yo le pongo un año ya. Eso fue, vas a la iglesia a conseguir novia. Eso no es verdad. Y comienzan a criticar. ¿Usted qué tiene que hacer? Deje que Dios haga su obra. Porque cuando llega la luz de Cristo, no hay quien se resista a esa luz. Lo segundo que Dios hace, y lo vemos en el versículo 6 de ese capítulo, versículo 6 del capítulo 1 de Génesis. Lo segundo que Dios hace es dar orden. Diga conmigo, orden. Orden a las cosas. Mire lo que dice versículos 6, 7 y 8. Luego Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Dios llamó al espacio cielo, y la tarde pasó y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Este verso ha sido profundo, hablándolo físicamente, en el cosmos. ¿Cómo así que hay aguas en los cielos y agua en la tierra? Bueno, yo supongo que es el agua que vemos físicamente, los ríos, los mares, ese es el agua de la tierra.
Y el agua de los cielos puede ser la atmósfera, ¿verdad? Donde las nubes se llenan de agua. Eso puede ser una interpretación. Pero lo que estamos viendo, más allá de lo que significa teóricamente, científicamente, cosmológicamente, es la intención de Dios de separar, de traer un orden, una clasificación, una sistematización de las cosas, porque Dios es un Dios de orden y todo lo que vemos lo vemos a través del orden. Es muy difícil que Dios se represente con caos. Eso hacen las culturas antiguas, que a través del caos surgen muchas cosas, pero no. Dios es un Dios de orden y aquí lo vemos separando, organizando. De hecho, la misma Biblia es algo que está formado a través de un orden lógico y cronológico. Pues el primer libro de la Biblia, ¿de qué nos habla? De la creación de todo. Y el último libro de la Biblia, ¿de qué nos habla? Del fin de todo, de un nuevo inicio. Dios es un Dios de orden. Lo dice también el apóstol Pablo en una de las cartas a los Corintios, que Dios es un Dios de orden. Recuerdo esa carta a los Corintios, creo que es el 1 Corintios, donde Pablo está reprendiendo a la iglesia porque en la iglesia hay un desorden. Y todo el mundo hacía lo que quería. Y yo nací en esa iglesia de desorden, vi muchas iglesias de desorden. Donde el pastor estaba predicando, inmediatamente se bajaba y comenzaba a expulsar demonios y dejaba la prédica inconclusa por un demonio que había, y el demonio se revolcó, gritó, se revolcaba en la silla y todo, gloria a Dios, y todos orando y el demonio ahí, la persona. Eso es verdad, eso es. Pero ahora es el orden de Dios, uno no sabe. Pero fíjese lo que pasa, ahí hubo un desorden, las sillas abajo, las sillas se paró la prédica y allí la persona, bueno, se calmó la persona. La sentaron, tráigale un vaso de agua, tomó el agua y ahora sí estás libre. Eres libre. Gloria a Dios, aleluya, es libre, libre, libre. La prédica quedó inconclusa. Le preguntaron, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? ¿Qué dijo? No. Y se fue. ¿Fue libre? No. Fue libre. Dios es un Dios de orden. El apóstol Pablo lo dice, cuando hay lenguas extrañas en la iglesia, no hablen todos a la vez, uno por uno, y que haya un intérprete. Orden. Por favor, a Pablo le tocó hasta reprender, porque los hermanitos en la Santa Cena, antes de que iniciaran la Santa Cena, se comían el pan. Dios mío, santo, venían con hambre a la iglesia. Se comían el pan y el vino, hermano, y terminaban borrachos. Era tanto el desorden. ¿Está escuchando, Ángel? Oiga, qué desorden. Y el tema de los dones también. Entonces había uno que tenía don de milagro y eso se creía mucho. Y Pablo, no. Y por eso que surge el capítulo 13 de Corintios. No valen ni las lenguas, ni los dones. Lo que vale es el amor. ¿Y de qué me sirve si tengo dones y no tengo amor? Soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mire lo que dice Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene en unidad toda la ¿qué? La creación. La mantiene en unidad, la mantienen en un orden, no por allá despejada, desordenada, cada quien por su lado, por su cuenta. Lo mantiene toda la creación, la mantiene en orden. Pero recuerde que eso no solamente
¿Se relaciona con la creación? Por supuesto que sí, pero aquí no estoy para hablar de la creación, quizás en una clase. Aquí estoy hablando lo que significa para nuestra vida, que cuando Cristo está, Él ya existía antes de todas las cosas. ¿De qué está hablando? De Cristo. Y todas las cosas y las mantiene unidas. Toda la creación las mantiene unidas, las mantiene en orden. Con Dios nuestras prioridades se alinean. Hay gente que no tiene prioridades. Y eso es porque Cristo no ha llegado a su vida o está siguiendo a Cristo a medias. Pero cuando Cristo ha llegado, las cosas se comienzan a alinear. ¿Cuál es el orden de prioridades? Algunos tienen como prioridad el trabajo o la familia o vacaciones o ejercitar su cuerpo o el novio, la novia, el esposo, el hijo, los amigos, las amigas. ¿Cuál es el orden de prioridad? No hay ni orden cuando se levantan. Se levantan y no saben qué hacer. Lo primero que cogen es el celular. Bueno, para ver la hora o para apagar la alarma. Pero cuando Dios está, hay un orden de prioridades. Ni siquiera la iglesia es la prioridad, es Dios. Amén. Dios debe ser mi mayor prioridad. Y si alguien está ocupando ese lugar de Dios, entonces estamos en un caos, en un desorden. Y estamos mal enfocados. Pero cuando Dios llega a una vida, comienza a arreglar las piezas y mantener todo en unidad. Porque una cosa encaja con otra. No es que la iglesia, no es que Dios, no es que mi familia, no. Todo en una armonía. Porque Dios lo que hace es eso. Que aunque sean cosas distintas, están totalmente unidas. Dios, mi vida, mi familia, mi vocación, la iglesia. Tan unidad hay que si yo soy infiel en una, me afecta en otra. Porque están unidas. Dios quiere que en nuestra vida haya orden. Que en nuestras relaciones haya un balance. Que en nuestras emociones, hoy en día tenemos las emociones desordenadas. Bueno, Dios comienza a alinear cuando llega esas emociones y darle un balance espiritual, un balance integral. Muchas de nuestras emociones están en desequilibrio. Hay personas, sabemos personas que nos airamos más de la paz que tenemos. Hay personas que nos amargamos más. Ahí hay un desequilibrio en las emociones. Hay personas que se entristecen más. Hay un desequilibrio y cuando Dios llega comienza a darle balance a esas emociones. Porque debemos creer y seguirle a Él para que traiga unidad. En el hogar, desorden. El que manda es el hijo. Mejor dicho, casi que le pega a los padres. He visto familias así, donde los padres están totalmente sumisos. Qué triste. No hay orden. Llega la gente de afuera y igual, haciendo y deshaciendo. Tiene que haber un orden. Miren, en la casa uno no puede entrar y meterse a las habitaciones, al no sé qué, sin permiso. A menos que el dueño de la casa, ¿qué? Venga, vamos. Pero hay casas, hay hogares donde la gente llega y hace lo que quiera. Eso puede llamar confianza, pero no sé. Cualquiera entra, hermano, y hace lo que quiera. Tiene que haber un orden. Por eso hay tanta cosa que uno ve, que el otro que abusó, que esto, que aquello. Las mujeres no tienen un orden, los hombres no tienen un orden en su vida sentimental.
Cuando Dios no está, me meto con una, con otro, con él, con él. Hay un desorden. ¿Y ese desorden es bueno? Por supuesto que no. Hay que tener cuidado en nuestra vida, familia donde los hijos mandan, donde el vecino, ay Dios mío, llega el vecino, pero ¿por qué no lo hacen de esta manera? Pinte mejor la casa aquí, ay, pero regaña a fulanito, el vecino mandando al papá para que lo regañe. Y termina el vecino regañando al hijo, cosa que no hace el padre. Lo he visto, no aquí, no en ninguno de ustedes. Pero cuando estaba pequeño yo veía eso, incluso en mi propia casa. Muchas veces las vecinas eran las que mandaban. Dios mío. Y porque se la pasaban 24/7 allí en la casa. Es más, llegaban hasta a cocinar. Y yo entiendo toda la familiaridad y la compenetración que puede haber en una amistad. Pero hay que tener cuidado. Porque tanta fraternidad hay que la vecina termina con el marido de la amiga de la casa. Y eso ha sucedido. No estoy hablando locuras por allá de Júpiter. Incluso en la iglesia tiene que haber un orden. En lo que se hace acá arriba, en quien predica, en quien dirige, en quien está allá, hay un orden. No rígido, ¿verdad? Porque todo puede someterse a flexibilidad de acuerdo a Dios. Pero tiene que haber un orden todo, hermano. ¿O acaso en su trabajo no hay orden? En la empresa, imaginen su empresa en desorden. No hay jefe, todo el mundo, no, eso va a la ¿qué? A la quiebra, se va a pique. Se va a pique. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, a nuestra familia, comienza a establecer un orden. Y no force ese orden se va dando paulatinamente en nuestras emociones, en nuestro intelecto. Hay personas que llegan a Cristo y tienen una amalgama de pensamientos, de teorías, de creencias, hermanos, que las entremezclan con el cristianismo, nueva era, brujería, espiritismo, horóscopo, hinduismo, yoga. Y Dios mío, ¿cómo hace un pastor con esto? Hay hermanos que han estado en movimiento misionero, testigos de Jehová, mormones, carismática, el otro, un recorrido, bautistas, anglicanos, católicos, luego fue católico, se pasó a luterano, presbiteriano y terminó por allá en el chamanismo al hinduismo y llega acá a la iglesia, pastor, yo creo en Jesucristo. A ver, y salen ese poco de cosas a la luz, un desorden mental, un desorden religioso. Pero cuando Cristo llega verdaderamente a nuestra vida, comienza a aclarar la mente, comienza a aclarar nuestras emociones, nuestros pensamientos, porque Él trae verdadero orden a nuestra vida. Dios es un Dios de orden. Y lo siguiente que Dios trae a nuestra vida, nos quedan 2 puntos, vamos a ir rapidito. Tercero, Dios trae vida. Punto número 3, y vamos a leerlo desde el capítulo 1, versículo 24 de Génesis al 25. Dios trae vida. Dice aquí, capítulo 1, 24, 25, entonces dijo Dios, tercera vez que dice Dios, que produzca la tierra ¿qué? Toda clase de animales, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de reproducirse según su especie. Y Dios vio que todo esto era bueno. En el capítulo 2, versículo 7, también nos dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente.
Entonces Dios crea la luz, trae orden y por último, bueno, del último, va a traer vida a través de la creación de las plantas, de los animales y de los hombres. Se establece la vida. Y Jesús lo dijo muy bien en Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir, pero mi propósito es darle una vida, como dice la Reina Valera, vida en abundancia. Aquí dice una vida plena y abundante. Me gusta eso de una vida plena. Porque el que está en Cristo vive en plenitud. Está completo, como dice Colosenses. Pero el que no está en Cristo tiene una vida a medias. Una vida insuficiente. Y las personas que nosotros no vivíamos sin Cristo, no hemos vivido siempre con Cristo. Antes vivíamos sin Cristo. Éramos, como dicen por ahí, muertos vivientes. Pero la vida plena y verdadera es la que vivimos delante de Dios. Jesús lo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también lo manifestó en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, sin Jesús, sin creer, sin seguirle, no hay vida plena, no hay vida con gozo, no hay vida con paz. Deja de estar buscando la paz en cosas de este mundo. La paz que solamente Cristo, la plenitud que solamente Cristo nos puede dar. Él solamente. Dejemos de estar buscándola en otras personas, en otras parejas, en nuestros hijos, en nuestro esposo, esposa, en un nuevo trabajo, en un nuevo jefe. Todas esas cosas son pasajeras. Puede que el momento parezca toda una maravilla, pero luego vendrá la decepción. Hay un nuevo jefe en el trabajo. Uy, sí, porque el otro. Y empieza el jefe, como dice por ahí, escoba nueva, arre bien. Y el jefe, ay, tan chévere este jefe. Ay, si nos da permiso. Pero en el jefe, en un momento a otro, se transforma y cambia. Y comienza a ser estricto y comienza a maltratar. Y ahí se acabó la vida plena. Porque la vida plena no está en esas cosas. Está solamente en Cristo Jesús. Vida en abundancia. Las otras cosas son ladrones que quieren robar tu paz. Aquí mismo lo dice Jesús. Que quieren robar tu fe. Y nosotros tontamente colocamos la fe en esas cosas pensando en que nos van a dar la vida que yo necesito, la felicidad que yo necesito. Pero nos roban en la fe y la confianza y la maltratan. Esas cosas lo que hacen es maltratar nuestra fe y nuestra confianza y nuestra vida. Pero Cristo jamás nos haría eso. Cristo jamás nos defraudaría. Él prometió vida plena. Hermano, y yo le estoy contando esto a través de la Biblia, pero ese es mi testimonio. Creo que el testimonio de todos nosotros. Eso no es cuento. Eso no es cuento. Yo me convertí, pero yo me descarrié también a los 21 años. Ay, el pastor se descarrió. Sí, me descarrié a los 21 cuando presté el servicio en la Fuerza Aérea. Oye, hermano, qué vida tan horrible. Después de haber conocido a Cristo, apartarse. El que se convirtió verdaderamente se da cuenta. Yo recuerdo ahí en la Fuerza Aérea, nos ponían a recoger hojitas con las manos. Y decía, Señor, yo salgo de aquí y me voy a entregar totalmente a ti. Eso es lo peor que ha sucedido en mi vida, apartarme de ti. Y le digo verdad que fue difícil volver al camino. Fue muy difícil.
decía a mi mamá, por favor, ore conmigo, ore por mí. Le decía a mis hermanas, oren por mí. Me fue muy difícil. Pero yo sabía que dentro de mí estaba el deseo de seguirle, de traer nuevamente esa luz a mi vida, de traer ese orden a mi vida, de traer esa paz, esa vida plena, esa verdadera vida. Nadie, hermanos. Tenía amigos, tenía amigas, tenía una buena familia, pero no estaba Dios. Ya estaba trabajando, pero no estaba Dios. Y comencé a ir a la iglesia y no fue fácil. Pero eso fue un paso importante porque el camino de la fe no se lleva a cabo solo. A veces uno dice, no, yo decía eso. No, yo solo puedo. Yo volveré solito. Ahí en mi casa coloco música. Ya existía YouTube en ese tiempo. Veo videos en YouTube, 2011. Me leo unos cuantos libros, leo la Biblia en mi casa. Sí, todas esas cosas son buenas, pero no son suficientes. Para eso Dios creó la iglesia. Y fui a la iglesia, hermano. No fue inmediato, pero el ambiente de iglesia le fortalece a uno. El ambiente de oveja, el olor a oveja, andar con las ovejitas que andan en pastos frescos. Y uno ya comienza a ver el fango como algo detestable. Pero mientras no comiences a andar con las ovejitas, sino que continúes con los cerditos, vas a quedarte una oveja en el fango. Y eso no es natural, eso es antinatural. Estoy hablando para los que son creyentes y se han apartado de la fe. Estoy hablando desde mi testimonio. Cuando llega Cristo a la vida de alguien, no solamente trae luz, no solamente trae orden, no solamente trae vida, sino que también nos da un propósito. Nos da un propósito, nos da una meta. Y eso se encuentra en Génesis 1:28. Le dice: luego Dios los bendijo. Mire, después de que hizo la luz, después de que hizo el orden y después de que trajo la vida, ¿qué hace Dios? Bendice. Bendice. Luz, orden y vida. Y ahí sí Dios, pero ¿qué hace la gente? Muchas veces vamos primero por la bendición. Y tenemos la bendición, pero sigue el desorden, siguen las tinieblas y sigue sin vida. Hay gente así. Con la bendición que buscaban, pero sin orden, sin luz y sin vida. Pero dice aquí, luego Dios los ¿qué? Los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, den fruto. Y es cuando ahí uno va a dar fruto, cuando hay luz, orden y vida. Y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, orden. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a reinar? El ser humano hecho a imagen de Dios, que todavía no es un ser caído aquí. Reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Dios nos bendice y nos declara que seamos fructíferos y que nos multipliquemos. Dios dice eso para tu vida. Cuando Cristo llega, trae luz, orden, vida y propósito, y con eso llega la bendición de Dios. No busques la bendición primero, busca a Dios, que trae luz, orden y vida y propósito, y luego viene la bendición. Pero nos han enseñado al contrario. Nos han enseñado al contrario. La bendición es producto
allá de lo que Dios ha hecho. La bendición es el resultado, no el inicio de nuestra vida. Va a haber frutos y nos vamos a multiplicar, familias que se van a multiplicar, que van a tener más hijos. Amén. Hermano Jamer, esa palabra es para ti y para Tatiana también. Multiplicarse. Pero no está hablando solamente de multiplicación de manera física, sino espiritual. ¿Sabe qué? Que esta misma bendición que le dio Dios a Adán y Eva cuando estaban en plenitud, en inocencia y no habían caído en pecado, Jesús la va a dar en Mateo 28, 19. ¿Por qué? Porque Adán y Eva habían perdido este dominio, habían perdido el propósito. ¿Cuándo pierden el propósito Adán y Eva? Cuando deciden hacer las cosas por su cuenta. Pierden todo, pierden el orden, pierden la luz y pierden la vida. Y pierden el propósito. Y por eso viene Jesucristo a restablecer el orden. Por eso Pablo declara en 1 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva creación es. Ya no la creación de antes, porque la creación de antes la estropearon. Ahora he venido yo a crear algo nuevo, una nueva creación, un nuevo yo, una nueva vida, un nuevo Luis Carlos, un nuevo Ángel, una nueva idea, una nueva Idalí. Nueva criatura es, nueva creación. Y Jesús en Mateo 28, 19 le va a decir a sus discípulos: toda potestad, todo poder, todo gobierno me ha sido dado. Pero ahora yo se los voy a dar a ustedes como mis discípulos que me van a seguir. Por lo tanto, id y haced ¿qué? Discípulos, es decir, multiplíquense. Fíjese la multiplicación que cambia. Ya no es tener hijos físicamente a través de relaciones. Ahora es tener hijos espirituales. Es decir, si Dios me da un hijo físicamente a través de la relación sexual con mi esposa, eso no termina allí. Porque ese no es el propósito de Dios, simplemente que lo tengan y ya, para que sea un diablito, un demonio. No, muchas veces pasa así. No se crían, tienen el hijo, pero no lo crían, no le enseñan los caminos. No, Dios nos da el hijo para que sea un discípulo de Cristo. Los hijos que Dios me ha dado, zoeteo. Eso no es que ya los tengo y gloria a Dios y le doy todo lo que necesitan. Y hacer discípulos. La demanda es que tengo que hacer discípulos a estos dos. Junto con mi esposa, ellos tienen que ser un discípulo de Cristo. Ir y hacer discípulos. Enseñándoles a que guarden todas las cosas. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios me ha dado potestad, te ha dado potestad a ti para gobernar en tu vida, en tu familia, en tu hogar y también en esta sociedad. Porque si estamos con Cristo, Él nos ha dado un propósito que va más allá de las cosas efímeras de este mundo. Porque le servimos a un reino mucho mayor. Cuando tú sirves en tu casa y predicas el evangelio y disipulas a tus hijos, a tu esposo, con tu vida, con palabras, con gestos, con todo lo que tú haces, ahí estás haciendo discípulos y estamos cumpliendo el propósito de Dios. Lo mismo con los amigos, amigas. Porque Dios nos ha dado un propósito eterno para todos. Un propósito valioso. Y sabes, ya tenemos la bendición de Dios. Yo les invito a que se coloquen sobre sus pies en esta mañana. Amados, si es normal que
pueda que en esta mañana tú te sientas que no hay luz. Tú te sientas confundido o confundida. Tú sientes que hay cosas en tu vida que no están en un orden, en un balance. O pueda que estés experimentando de que no hay ahora mismo una vida plena, ni mucho menos eres consciente del propósito que Dios te ha dado. Cualquiera que sea el caso, yo te invito a que cierres tus ojos y confieses a Dios que le necesitas y pidas a Dios que traiga orden, que traiga luz, que se lleve la oscuridad en tu vida, en tu familia, que traiga propósito, que traiga vida plena. Espíritu Santo de Dios, tú no solamente te paseabas sobre las aguas, sino que también estás aquí en este lugar, Señor, moviéndote.